Sean bienvenidos todos los que estamos en la casa del Señor. Qué bueno es Dios. Vámonos a la palabra de Dios. Seguimos en Santiago, vamos a seguir en Santiago, capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 1 en adelante vamos a estar leyendo la palabra de Dios. No olvidemos el contexto de Santiago, una vida práctica. La carta de Santiago es una carta, hermanos, que la puede leer un niño de 8 años y la va a entender, porque es algo práctico, algo sencillo, pero sí es una palabra certera al corazón de nosotros los seres humanos. Mire cómo dice la palabra de Dios, léala ahí si puede. Hermanos míos, dices, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Eso de mayor condenación no lo traduzca que los que son maestros van a ir al infierno, sino que los que enseñan la palabra de Dios, hermanos, tienen que tener un nivel de vida y, ¿cómo se llama? Y un entendimiento y responsabilidad en su vida. Y Santiago dice, ¿cómo se llama? Hermanos míos, dice, no nos hagáis maestros muchos de vosotros. Está fundamentando, hermanos, que aunque la Biblia nos alienta a que aprendamos la palabra de Dios y nos alienta a que seamos los que sostenemos la vida de alguien a través de la palabra, y Dios quiere que, dice que el que desea obispado, buena obra desea, pero Santiago advierte en esta palabra, hermanos, que a pesar que esta iglesia que se escribió la carta de Santiago, la mayoría eran cristianos judíos y los judíos les encantaba eso, de ser personas, hermanos, de hacerse maestros, de ser personas que enseñaban la palabra, y sí, es un privilegio enseñar la palabra. Pero Santiago les advierte, hermanos, de la gran y alta responsabilidad que se tiene. Dice, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Cómo entendemos eso? Sencillo. Cuando una persona está en eminencia y está como maestro de la palabra, esa persona tiene que vivir de una manera que es una persona, hermanos, que tiene que vivir con una responsabilidad muy grande. ¿Por qué? Porque sus palabras, lo que él predica, lo que él enseña, hermanos, afectarán la vida de muchas personas. No solo es predicar, dice Santiago, sino que también, mis queridos hermanos, tenemos que ir entendiendo, dice Santiago, que la gente no solo se fija en lo que usted y yo hablamos, se fija también de qué manera vivimos. Es importante que se entienda esto. Santiago está tratando de explicarnos, hermanos, en este punto del capítulo 3, que habla mucho de la santificación en nuestro interior. Dios quiere, escúcheme bien esto, que usted y yo tengamos un camino de santificación. ¿Y qué es eso de santificación? Que poco a poco usted y yo nos vayamos moldeando, escúcheme bien, a través de la obediencia de la palabra. Aquí vamos a ver ciertos temas muy delicados, hermanos, de la palabra de Dios. Versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces, dices. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. El versículo 2 nos enseña, Santiago,
Dice, porque todos ofendemos muchas veces. No existe una persona en esta tierra, por supuesto en la iglesia, que no ofendamos. Hay un momento en nuestra vida, hermanos, que a todos se nos ha ido palabras de más y hemos caído en una situación difícil de ofensa. Dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Mire, para serle sincero, eso que dice el versículo 2, hermanos, es imposible cumplirlo. Porque usted y yo, hermanos, sabemos por claridad que, y por experiencia propia, que todos en un momento de la vida la regamos. Pero esta palabra, hermanos, dice que nosotros tenemos que ir entendiendo los patrones de vida en el cual debemos de ver. Y una de las cosas que tenemos que saber esta mañana, que para Dios es importante todo lo que nosotros decimos, pero también es importante las cosas que no decimos. Dios quiere que nosotros, como sus hijos, hermanos, el apóstol Pablo dice que las palabras que debemos de hablar deben ser sazonadas con sal y condimentadas. Eso se traduce para nuestro entendimiento que cada vez que nosotros vamos a hablar, como dice un buen adagio que dice, cuando va a echar a andar la boca, dice, conecte primero el cerebro. Entonces tenemos que ir pensando cada vez que hablamos, hermanos, con entendimiento. Y es importante todo lo que cómo decimos las cosas, hermanos, pero también las cosas que no decimos. Hay momentos en la vida que hay que hablar. Eso nos está enseñando Santiago. Pero también el ser humano, el cristiano, el hijo de Dios, tiene que aprender que hay momentos en la vida que en vez de hablar hay que callar. A veces el silencio es la mejor medicina y es la mejor decisión que podemos tomar. Un buen amigo mío dice, Cayetano es buen amigo, dice. Y es cierto. A veces nosotros, hermanos, por muchas palabras que decimos, y los mismos proverbios dice, en las muchas palabras, dice, ahí está el pecado. A veces unas dos palabras bien dichas, bien pensadas, bien sazonadas, son las palabras exactas que debemos decir. Pero lo mejor, hermanos, no es solamente decir las palabras, porque hay gente que tiene mucha elocuencia. Hay gente que es preparada, hermano, y sabe hablar las palabras exactas en el momento oportuno. Pero no basta eso, sino que también, escúcheme bien, hermanos, no solo el buen hombre, la buena persona y el buen cristiano, hombre y mujer, tiene que aprender a manejar sus palabras para decirlas en el momento exacto y en el momento oportuno. Pero el gran problema no es ese, porque quizás nos podemos capacitar para hablar bien. El asunto es que usted y yo somos seres emocionales y que a veces estamos relajados, a veces estamos con ganas de pensar bien, estamos, ¿cómo se llama?, en un buen momento y bien relajado. Uno puede hablar las palabras correctas y esas palabras pueden ser sazonadas y pueden ser bien gustadas por la gente. Pero la palabra de Dios nos enseña también que nosotros tenemos que pensar. Y donde nosotros caemos en el error es cuando estamos exaltados, cuando estamos un poquito tensos, cuando estamos un poquito estresados. Entonces, mis queridos hermanos, tenemos que aprender también, a controlar para no decir lo que no debemos decir. Hay cosas, hermano, y todos tenemos una experiencia en ese tema de la vida. Todos tenemos una experiencia. A todos nos ha pasado que nos hemos arrepentido en un momento de la vida, en una situación de la vida, por no habernos quedado callados. Y dice uno, ¿para qué le dije esto? ¿Para qué se me zafó estas palabras? Y llama, y mire, y lo que se soltó, hermano.
Mire, la gente puede, escúcheme bien, olvidar un buen halago, olvidar un buen favor, olvidar quizás a la persona, aquella que nos tendió la mano. Pero la gente y los seres humanos por naturaleza nos recordamos de las ofensas para siempre y para siempre. La gente que dice, nunca se acuerda, esa persona aquella vez me echó la mano en algo. Se acuerda a veces, pero que cuando nos ofenden, cuando nos han hablado mal de nosotros, hermano, hay gente que no olvida. Hay gente que dice, yo todavía recuerdo hace 40 años cómo me trataste, y se acuerda las palabras exactas. Pero de un buen regalo que se le dio, de una buena bendición que se le dio, nadie se acuerda y dice, esa gente es mala. Y otro se acuerda, y no te acordás que cuando andabas con hambre te daba comida. Se nos olvidan esas pequeñas cosas. Entonces nos está llevando la palabra, mis queridos hermanos, cómo debemos de hacerlo. Dice, no es solamente hablar las palabras correctas en el momento oportuno, sino también incluye controlar los deseos de querer decir lo que no debemos. Hermano, Santiago en este contexto nos va a hablar, hermano, y habla sobre un tema, hermanos, que dice que habla sobre el tema de la lengua. El capítulo 3, hermanos, no es un tema muy, ¿cómo se llama?, agradable para nosotros los seres humanos. Pero como es palabra de Dios hay que predicar. Y ese problema de la lengua, levánteme la mano quien no lo tiene. No, así que no se me haga la santificada. Así que todos tenemos, hermano. Pero alguien dice, mire, hermano, en sí el problema no es la lengua, porque la lengua es el órgano. El problema es quien hace sonar el órgano. Por eso yo le puse como tema, hermano, la santificación de nuestro interior a través de la obediencia a la palabra. Entonces, hermanos, en sí no es la lengua, sino, Jesús dijo, de lo que hay en el corazón, de eso habla la boca. ¿Qué dice la Biblia? Sobre toda cosa guardada. Dice, ¿qué es algo guardado, hermano? Atesorado, dice. Guarda tu corazón, diga, guarda tu interior, porque de tu interior, dice la palabra de Dios, emana la vida. ¿Qué significa? Que lo que yo tengo adentro, lo que Miguel Parada está lleno, eso se manifiesta en la vida de Miguel Parada. Si Miguel Parada está amargado, anda como inflamadito por dentro del alma, anda herido, anda resentido, hermano, anda buscando el achaque, aunque zampale el puñal. Dice, y si yo no le dice nada, si yo lo que le dije, buenos días, don Miguel, ¿y qué tienen de bueno? No, andábamos inflamados. Entonces todos en sí, hermano, tenemos que aprender a qué. Aprender el proceso de santificación en nuestro interior a través de qué cosa, de la obediencia a la palabra. Todos tenemos que entender, hermanos, que siempre nosotros, para hablar y para decidir en nuestra vida, siempre tenemos dos opciones. Hacemos lo que sentimos, que siempre es un error. La gente dice, es que yo soy muy sincero. Sí, soy bien sincero, pero para ofender. ¿Por qué no somos sinceros y halagamos también? ¿Verdad que somos sinceros? Hay gente que dice, yo no tengo pelos en la lengua, pero sí tiene peludo el corazón. Escúcheme esto que vamos a hablar hoy, hermano. Ejemplos, hermanos, ¿cuáles son los ejemplos, hermanos, que podemos identificar que usted y yo necesitamos tener una santificación en nuestro interior? Primero, cuando nosotros acostumbramos vivir murmurando de las personas, hermanos, necesitamos ser santificados por la palabra de Dios. Y ustedes me dirán, ¿qué es murmuración? La murmuración es hablar en medio de los dientes. ¿Ha visto usted personas, no me entiende? Que usted le dice algo y entonces no se les entiende, pero está murmurando. Hermano, ¿cómo poder evitar la murmuración? Hermano, seamos personas cristianas consecuentes. Mire, si usted tiene un problema conmigo, no se lo vaya a contar a otra persona. Si usted tiene alguna cosa que de mí no le gusta, llámeme, hermano, ¿qué le gusta comer? Tal cosa. ¿Por qué no nos reunimos? Y usted contento que la invitar a comer, pero no, le van a tratar un problema ya comidito, usted que se relájale. Fíjate, hermano Miguel, que esto y esto y esto, lo otro y esto y esto y esto. Así como las tortillas que se acaba de comer, así son los puntos que le traigo de lo que no me gusta de usted.
Y usted trata ese problema y usted bien comido, ¿me entiende? Y dice, ay, no había reparado. Y usted limpiándose los bigotes todavía. Pero qué bueno que me lo dijiste. Y ya se lo contaste a otro. No, si el que me ofendió fue usted. Y empezamos a ¿qué? A arreglar los problemas y a aislar los problemas. Pero cuando nosotros estamos murmurando, ¿y qué es murmurar, hermano? Llamarle a otro que ni sabe, ni tiene vela en ese tierra, y le dice, vení por acá. Así que yo tengo un problema con Don Miguel porque esto es aquí, que allá, que no es aquí, que ni que otro. Ah, no sabía de eso. Y no parece el viejo. Ay, y a la gente, y viene, hermano, y ya viene este y se va para donde otro. Y se va para donde otro. Y la versión, hermano, se corre extremadamente, hermano, se corre de una manera que hasta el mismo que contó la murmuración se asusta. Yo no dije eso, vos. Pero todo el mundo adornó, le añadió, le puso, le quitó, lo exageró. ¿A qué? A tal grado que yo en el momento que estoy predicando aquí, todo el mundo me está viendo grado. Y yo, ¿qué les he hecho? Por uno que murmuró. Miren qué problema, hermano. Por eso que dice la palabra de Dios. Versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también, dice, las naves. Estoy hablando de los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde que las gobiernas quiere. Versículo 5. Así también la lengua es un miembro pequeño. Por eso le digo, el problema no es el miembro, el problema es lo que andamos aquí. Pero se jacta de grandes cosas. ¿Con qué fantasía uno, mano? Con la boca. Pues no sabes quién soy yo, ¿vale? No sabes a quién tenés enfrente. No, papá. Yo soy la última Coca-Cola helada en el desierto de tu vida, Ibelí. Y empezamos a fantasearnos, hermano. Dice, he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo, hermanos? La manifestación de un interior descontrolado sin la obediencia de la palabra de Dios. Escúcheme bien. Otra manifestación de no tener nuestro interior, escúcheme bien, corregido a la obediencia de la palabra, es el menospreciar a otros. Ana Sonia enseñaba en la mañana, los que estábamos, hermanos, el capítulo 2 de Santiago habla sobre el favoritismo de aquellas personas que son lindas con personas exclusivas para ellos, pero son de un pésimo modo con personas que no les caen bien. Y eso se llama hacer excepción de personas. Si usted se va a portar amable con una persona, decido hacerlo con todo el mundo, o si no, no sea amable. Si usted quiere ser, escúcheme bien, una persona que haga favores, de acuerdo a su capacidad, no podemos hacerle favores a todo el mundo porque no tenemos la capacidad, pero el mejor favor que le podemos hacer a las personas, y lo podemos decidir esta mañana todos nosotros, hermano, es regalarle una sonrisa a alguien. Le diga, buenos días, me alegra verle. Me alegra verle. Y me recuerdo que me debe 10 pesos, por eso estoy más alegre. Hermano, es un regalo fácil de dar. Pero imagínense, hermano, la gente problemada y nosotros vamos con una jeta. Uy, qué miedo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermano? Démosle una sonrisa a la gente. Entonces, lo que le diga, mire, escuchar a la gente es una bendición. Escúcheme bien, menospreciar a otro. Otra cosa, hermanos, que también se manifiesta, hermanos, con un corazón, cuando no estamos todavía, escúchame bien, santificados completamente en nuestras vidas por el Espíritu Santo. Otra cosa que se manifiesta en nosotros, hermanos, es que somos personas manipuladoras. ¿Ha visto eso usted? Gente que le dice, no, vos tenés que hacer las cosas como yo te digo. No es de esa manera, hermanos, se manifiesta de esa manera. Es que somos manipuladores. Queremos que la gente se gobierne como yo quiero, y nosotros entendemos que la manera de gobernarnos nosotros es de acuerdo a lo que Dios dice. Otra de las cosas, hermanos, que puede ocurrir, por eso es que Santiago en este capítulo 3 empieza, dice, no nos hagáis maestros muchos de vosotros. Y aquí pone otro, hermanos, que también es real, y es la enseñanza falsa. No solo las personas se manipulan entre sí, sino que posiblemente hay muchos maestros de la palabra que van a ser tentados a manipular a las personas con una falsa enseñanza. ¿Para qué? Para que las personas los tengan en un pedestal. Así de sencillo.
Otro de los problemas que da esto, hermano, es la exageración. La exageración es un pecado, hermano. Sí, es un pecado. ¿Y qué es eso, hermano? Cuando hacemos de un conejo un caballo. Cuando, hermanos, hay palabras, escúcheme bien, hermanos, que debemos de tomar las dos, hermanos, pero exageramos tanto aquello, hermanos, que subimos de nivel de importancia lo que no tiene tanta importancia y nos damos una gran exaltación. Gente que reclama y dice, ¿y por qué me miro así? Yo sentí que esa mirada fea cuando me miró. Yo sí, ¿de dónde entienden tanto? Digo yo. Hermano, no tenemos que exagerar. Dice la palabra de Dios. Las acusaciones, la lisonja y la mentira. ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra de Dios, mis queridos hermanos? Que nosotros tenemos que, cada vez que vamos a hablar, tenemos que preguntarnos, ¿lo que vamos a decir es verdad? Pero no solo eso, tenemos que decir, ¿es necesario que sea escuchado? Porque gente dice, no, es que la verdad hay que decirla. Mire, hermano, pero si eso de esa verdad va a distanciar y va a problemar a una familia, mejor cállela. Y vaya así, ore y clame que sea el Espíritu Santo que suavice las tensiones que hay dentro de un hogar. A veces es mejor callarse. Dice la palabra de Dios. Digamos que si es necesario. Y otra cosa, si es agradable. Versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Aquí Santiago compara, hermano, el hablar innecesariamente siendo manipulado por nuestras emociones y no dirigido por la verdad de Dios que conocemos. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Antes en esta zona, hermanos, se oía solo emisoras de Honduras. No sé cuánto se acuerdan, la única que se oía aquí era la KL. Entonces se oían las emisoras de Honduras y decían, en una radio de Honduras decían que de un árbol se pueden sacar millones de fósforos, pero con un fósforo se pueden encender millones de árboles. Así, hermanos, cuando nosotros no hemos sido santificadas nuestra manera de pensar y no damos la medida a nuestras palabras y no tenemos control de lo que vamos a hablar, sino que hablamos por sentimiento, porque tenemos algo como un pique en el corazón contra alguien, hermanos, esas palabras no tenés idea de la inmensa ola que vas a provocar y que podemos provocar. Versículo 6 dice, y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre vosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Mire cómo se compara el daño que puede causar la lengua como una llama de fuego. Aquí Santiago dice que toda la perversidad, hermanos, del daño que puede causar, hermanos, no la lengua en sí misma, pero sí una mente reprobada sin la palabra de Dios, es inmenso. ¿Y por qué? Porque es alimentada, dice, por el infierno. Escúcheme bien, nosotros como cristianos, hermanos, tenemos que tener cuidado como hablamos. Tenemos que pensar y meditar en lo que vamos a hablar. Y aquí, hermanos, en esta iglesia, nadie estamos exentos de esta verdad bíblica. Diga conmigo, esta palabra es para mí. Yo cuando leo esto, hermanos, porque hay gente que, yo estaba preparando un tema sobre la humildad y me encantó algo que, cuando una gente dice, hermano, yo soy humilde. Escúcheme bien, hermano, quiero decirte una cosa, cuando una gente dice que es humilde, no es humilde. Porque cuando alguien es humilde, la demás gente dice es humilde. ¿Sabe cuál es la verdadera humildad? Cuando usted reconoce que no es humilde. Porque realmente nadie somos humildes. Escúchame, hermano, la humildad, hermano, es una acción que se toma en el corazón cuando tenemos entendimiento de Dios en nuestras vidas. No solo el hecho de decir, mire, hermano, ya se fijó que yo soy bien humilde. Hermano, ese es el mayor nivel de orgullo que hay.
Dice la Biblia, alábate el extraño y no tu propia boca. Es lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. Mire, y la lengua es un juego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Mire, yo me acuerdo que para la guerra, hermano, bastaba que alguien dijera, mire, en esa casa llegan los guerrilleros. Hermano, no andaban investigando. Lo agarraban. Y yo tengo un recuerdo como cuando yo tenía como unos 9 o 10 años. Aquí en este puente del Agua Caliente había los postes. Miramos una mañana como unos 12 cabezas metidas dentro de los postes de gente, hermanos, que murió porque alguien habló. Así sencillo. Miren lo que compara Santiago. Dice, está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Cuánta sabiduría tenemos que llegar los seres humanos, hermanos, a través del Evangelio, a través de nuestra propia vida? Mire, hermano, no hay peor cosa para nosotros, hermano, para todos los cristianos, es dominar y tener dominio sobre lo que hablamos, sobre lo que pensamos. Hay cosas, es imposible, hermanos, que no pensemos cosas malas, pero sí es posible poder controlar nuestros malos pensamientos. ¿Sabe cómo? Por la obediencia y el respeto a Dios y a su bendita palabra. Hay cosas que no las podemos hacer, dice, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Hermano, todo lo que ocurre en la vida tiene que ver con las palabras. Todo lo que nos pueda ocurrir en esta vida tiene que ver con las palabras. Hogares se rompen, enemistades nacen, personas son asesinadas, niños huérfanos son dejados. Hermano, todo el alcance que puede tener, escúcheme bien, hermano, una mente dirigida por Satanás y sin control absoluto para la obediencia de la palabra de Dios, no se puede medir. Santiago dice, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Mira, le pongo un ejemplo. Yo estoy tan seguro de lo que te estoy hablando esta mañana, que todos nosotros tenemos la capacidad, hermano, para inyectarle veneno en la mente a alguien. Quizás pudo haber llegado a nuestra casa con una sonrisa, contento, sin tanto problema, pero tenemos la capacidad de inyectarle tanto veneno en la mente de esa persona que salga cabizbajo con una gana diabólica de hacer una tontera. ¿Por qué? Porque nuestra lengua, escúcheme bien, nuestra lengua no ha sido dominada por el Espíritu Santo de Dios. Y eso es un gran problema. Esa es una gran dificultad. La lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos. Hermano, tenemos que aprender a pensar antes de hablar y decir, y esto edifica, y esto que voy a contar va a resultar para que la gente ore más, va a resultar para que la gente se congregue más, para que la gente visite más enfermos, o va a causar una división entre 1, 2, 3 o 4 familias. Miren el problema tan serio que estamos tratando y que el apóstol Santiago trata en esta carta, hermanos, para que la iglesia de Cristo entienda que hay poder en lo que pensamos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos llevar cautiva, dice, toda obediencia a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Escúchame bien, las palabras ociosas y aborrecibles son peligrosas porque esparcen rápidamente destrucción y nadie puede tener los resultados una vez que sean pronunciados. Mire, le digo una cosa, lo que se dijo, se dijo. Le voy a contar una experiencia que pasó cuando yo no era cristiano. Una vez alguien me engancha, hermano. ¿Cuántos conocen al primo? Ya saben a quién me refiero aquí en Santa Rosa. Alguien me engancha y me dice, mirá, me dijo, decirle esto y esto al primo. Y vengo yo de Juan, vendémela, le hago caso y le digo unas palabras al primo. Y se va enojando el primo y saca como seis cuchillos que andaba aquí y me enseña uno así.
Hermano, me acorraló tanto. Solo, mire, una frase. Me acorraló tanto. Yo para ese tiempo andaba también una cosita, que andamos los tontos que no confiamos en Dios. ¿Me entiende? Y estaba tan acorralado que estaba ya pensando que si el primo se me acercaba, tenía que defenderme. Solo por hablar de más. No era conmigo la plática, no tenía nada que ver la boca mía ahí, hermanos. Nunca había hecho una plática siquiera para darle los buenos días al primo que muchos conocemos. Pero yo abrí la gran jeta y me metí en problemas a punto que ¿quién me llevaban preso o me destazaba el primo? Imagínense, hermano, cuántas situaciones uno se arrepiente, hermano. Mire, no hay cosa que, por eso dice la Biblia, hermanos, que son benditos de los pies de los que anuncian la paz. Cuando usted va a una parte, una casa, así como fuimos muchos, el evento de campañita que tuvimos ahí por hermano Pablo Núñez, que fueron muchos y visitaron las casas, les dijeron: Cristo le ama, Cristo quiere hacer algo en su vida, Cristo quiere bendecir su familia. Qué lindos son los pies de esas personas. Pero a veces nosotros vamos precisos. ¿A dónde va, señora? A tal parte, no me atrase. ¿A qué va? No, es que llevo una plática que tengo pendiente con hermano. Solo envenenarle la cabeza, calentarle la cabeza a aquella persona. Escúchame bien, nunca, ¿sabe qué? Cuando uno, escúchame bien, hermano, dice que una de las cosas que abomina Jehová, dice, la lengua mentirosa y los pies presurosos al mal. Esta mañana aseguremos de que todas nuestras acciones sean para darle la gloria a Dios. Como dice aquel himno, si tienes algo que decir, bueno, abre tu boca. Si no tienes nada bueno que decir, vuélvela a cerrar. ¿Cuántos dicen aleluya? Abre la mano y diga aleluya, diga gloria a Dios. Aquí no se preocupe. Escúcheme bien. Santiago nos enseña lo que tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Mire, entre más es el daño que hacemos con lo que hablamos, más difíciles son las disculpas, hermano. ¿Se sabe ver? Mire, me disculpe, en fin, que no sabía pues, en qué está. Pero usted no es bolo, hermano, y usted yo lo veo que no toma. ¿Me entiende? Porque a un tomado no se le pone cuidado. ¿Pero qué? A veces, hermano, entre más es el daño que hacemos, hermano, escúcheme bien, a mí me encanta. Yo en personal sigo aprendiendo mucho, me siento novato en este tema. ¿Por qué? Porque todos batallamos con este tema, hermano. Mire, hay gente que tiene la gran habilidad en su corazón que le dice: ajá, ¿y usted es amigo de fulano? Sí, hombre, ese es mi hermano, pues, calidad de persona conmigo. Y ya sabe lo que dijo de usted. Dice usted: ¿cómo? Siéntese, pase adelante, no hombre, conseguimosle comida y agüita a este hombre. Como quien dice, hay que alimentarle la jeta a este diablo para que ponga bien el chambre. No, mi hermano. Un buen cristiano le dice: mire, si ese es mi amigo, si algo habló, quizás tiene razón, pero yo mejor no me cuente, yo lo amo, mejor oremos por usted que se dio cuenta de eso, oremos por mi amigo. Y también oremos por usted que viene 2 horas de camino y bien sudado por contarme este gran chambre y calentarme la cabeza. Vamos a orar también, así que arrepiéntete. Y nos hincamos todos. Hermano, ¿cuántos problemas nos evitaríamos, hermano? Y usted mira, ¿para qué? Escúcheme bien, hermano. Mire, no hay cosa más linda, hermanos, que vivir en armonía. Hermano, ¿qué es en armonía, hermano? Cada quien haciendo lo suyo, pero sin servir de piedra de tropiezo de nadie. Qué lindo vivir en armonía. Hermano, qué precioso es eso. Usted puede llegar a cualquier casa, hermanos, y usted no va a lanzar ni de hablar de nadie, ni de otra cosa. Y usted mira, pero es que es cierto, hermano, ¿sabe qué? Para eso es la oración. Para eso es la oración del cristiano. ¿Para qué? Para orar por las personas, para orar, hermano. ¿Por qué? Porque todos los que estamos en esta iglesia somos personas que todavía Dios no ha terminado con nosotros. Somos producto en construcción. Dice, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Qué es lo que está diciendo, hermano? Que cuando nosotros soltamos y empezamos a instigar y a soltar nuestra lengua descontroladamente, que dice Santiago, dice, porque ella misma, dice él, dice, inflamada por el infierno. ¿Cómo es esto, hermano? Te lo voy a explicar para que lo entienda. Cuando uno empieza a abrir la boca, hermano, poniendo en mal a otro,
¿Sabe qué le hace el diablo? Le pone exageración. Y le pone, hermanos, patas, pies, cola. Y el pequeño chambre que hago así, así es el bulto que hace. ¿Por qué? Porque Satanás empieza a recordar de cosas. Y no te acordás de otra cosa. Y no te acordás de cosas. No, mira esto y esto. Y empieza Satanás a recordarte y a inflamarte más la cabeza para que hables más de la cuenta. Se lo voy a poner al revés. Es lo mismo que hace el Espíritu Santo con el que predica la palabra. Uno lee un versículo y uno no sabe ni qué va a hablar y uno está preocupado qué va a pasar a predicar y qué voy a decir, pero viene el Espíritu Santo. Por ver la obediencia empieza el Espíritu Santo a guiar la predicación, a guiar la palabra, hermano, y a bendecir a la vida de la iglesia hacia el Espíritu Santo. Pero con lo mismo, cuando nosotros nos convertimos como cristianos en instrumentos de Satanás, Satanás nos inflama y nos da cuerda. Dice uno, ay, qué barbaridad. Y hasta se asusta usted. ¿Cómo tengo 2 horas contándole la pasada a esta? ¿Por qué? Porque estamos obrando mal. Versículo 7. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se domina y ha sido domada por la naturaleza humana. Mire, el hombre ha podido domar todo. ¿Cuándo has visto gente, hermano, hoy en las redes sociales que tienen tigres de mascotas, ¿ves? Y se acuestan en la panza de los tigres? Y hay maridos que ni en el estómago de la mujer se acuestan, hermano, tienen miedo. ¿Cuántos dicen aleluya? No los han podido domar todavía. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua. ¿Qué establece la palabra? Que nadie la puede domar. ¿Por qué? Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo y morir a nosotros mismos. Dice, que es un mal que no puede ser refrenado. Llena, mire cómo dice la palabra de Dios, si el Espíritu Santo puso las palabras clave, llena de veneno mortal. Una lengua descontrolada por Satanás es capaz de incendiar una familia completa, destruir, dividir una iglesia, destruir y dividir un país, lo que sea. ¿Por qué? Porque Satanás va a instigar y va a prender ese juego en el corazón de los que no queremos obedecer la verdad. Dice el versículo 9. Con ella bendecimos, y aquí es el problema, y esto es lo peor, hermano. Con ella, ¿con qué? Con la misma lengua. Bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Vale. En el capítulo 18 de Lucas dice que había un juez que no respetaba a Dios ni respetaba a hombres. Pero a veces los cristianos decimos, no, yo a Dios, mi Diosito como mi Diosito no hay otro, yo amo a Dios, pero no amamos a los hombres que somos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo Santiago? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca, dice el 10, procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué nos está enseñando Santiago, hermanos? Esta verdad de nuestro corazón. ¿Entienden? ¿Qué decimos nosotros? Señor, quita tu hija, quita tu hijo, Padre Santo. Recíbeme la adoración. Tú eres mi rey, mi soberano. Y todavía unos se ponen hasta a brincar. Termina la oración, la puteada seguro para otro. ¿Y dónde estamos? Dice Dios, ¿quién me va a andar amando a mí? No ama a Chencho y a esta persona que lo mira todos los días, me va a querer a mí que no me mira. ¿Qué está diciendo? Que nos convertimos en hipócritas. Yo sé que aquí no hay muchos amenes más, pero usted trae parejo, hermano, trae parejo, usted no tenga problema, que yo estoy tragando parejo con esta palabra. De una misma boca, dice, proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Por qué? Porque es incongruente, no es correcto. Y mire cómo explica el 11. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Mire qué está diciendo, hermano. Si uno tiene un pozo que en la mañana da agua dulce y en la tarde da agua amarga, ve que no es natural. Así es la urgencia de que nuestros corazones sean santificados por la obediencia a la palabra. Mire qué urgencia, hermano. Imagínense. Es algo incongruente. Versículo 12.
Y mire el ejemplo de Santiago. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceituna? Miramos de algo conocido. Hermanos, ¿han visto usted un palo de mango dando jocotes? ¿Verdad que no va? Gente arriba del palo de mango comiendo jocotes puede ver, porque lleva los jocotes en la mano. Pero no puede ver un palo de mango produciendo jocotes porque es antinatural. Pues de la misma manera se ve tan mal y nos vemos tan mal los cristianos, escúcheme bien, adorando a Dios y con nuestra lengua maldiciendo y destruyendo y sembrando veneno en los corazones de la gente en vez de interceder y orar unos por otros. ¿Por cuánto necesitamos eso en nuestras vidas, hermano? ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Denle un aplauso, Señor, y está de acuerdo, pues. Así también, dice Santiago, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Qué dice, hermano? Que ninguna fuente, sea pozo o sea río, hermano, puede dar agua dulce y agua salada. No, es una sola cosa. Y usted me dirá, ¿y qué hago? Sencillo, morir a nosotros mismos. Y usted me dirá, quiere decir que ya no voy a sentir aquellas ganas de contar el chambre tan bueno, hermano. Y el problema del chambre, hermano, es que el chambroso quiere ser primicia. ¿Me entiende? Pero no hay cosa más decepcionante para un chambroso que le diga que llegue y cuente aquella historia y se revuelva como que gusano contándola, haciendo muecas, y le diga al otro, hace 10 días viendo la otra, más busa que vos la otra hermana. Ay, qué barbaridad. Y hasta me trompecé en el dedo gordo por correr, por venir. Evangelice de esa manera y tendrá gloria en los cielos. Qué problema es esto que estamos predicando, hermano. Así también ninguna fuente podrá agua salada y agua dulce. Versículo 13, vamos hacia adelante, estoy terminando. Dicen, ¿quién es sabio? Dice Santiago, uy, hermano, este es poderoso. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Qué está diciendo Santiago? Hermanos de la iglesia, servidores de Cristo, ¿quién de ustedes anhela ser una persona sabia? ¿Cuántos, hermanos? Levanten la mano, yo quiero ser una persona sabia. Y usted también. Dice, sabio y entendido. Hermano, ¿qué es sabio, hermano? Saber exactamente la medida y la manera como tenemos que vivir. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Y mire lo que nos enseña Santiago, que no es una competencia. Mire cómo debe de actuar alguien que quiere ser sabio. Dice, muestre, enseñe, manifiéstese por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Qué es eso, hermano? Una persona quieta, sin tanta bulla, hermano, quizás de pocas palabras, pero lo que habla con sabiduría. Dice, muestre por la buena conducta. ¿Qué dice, hermano? Compórtese de una manera que no tenga que andar hablando que usted es buena gente y que es cristiano, sino que la misma gente, pues, mire, y usted que yo veo que solo cosas de Dios hablan, ¿verdad? Yo que veo que cuando se le acerca a uno, mire, no anda hablando de nadie, no cree, ay, ¿cómo está la familia? Todos están alentaditos, qué bueno. Lo tenemos en una lista de oración. Estamos orando por usted para que Dios se manifieste y se revele la vida de ustedes. Hermano, qué linda es esa manifestación. Dice, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Y por qué dice sabia mansedumbre? Hermano, que vivamos vidas aquietadas, hermano. Versículo 14. Y aquí está el revés de la tortilla. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es eso, hermano? Imagínense después que usted saca todos los chinches, telepates, los celos amargos, dice, esos celos de amargura, hermano, aquel pique que anda con alguien, usted ya se lo contó a la gente y le pregunta, lo invito a un culto de amigos, yo soy cristiana, soy cristiano, y vieras qué linda la palabra, y la gente se queda, y vale que oye la palabra, y qué vieja, qué hocico que tiene, y qué viejo, qué hocico que tiene, y qué veneno que anda. Y te dice, no vino el amigo que invité, a ver por qué, dice, vamos a seguir orando, no, siga orando y muestre por su buena conducta y sabia manera de vivir. Escúcheme bien, dice, no os jactéis ni mintáis contra la verdad.
Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Hermano, vivir de una manera y hablar en contra de mi manera que yo quiero vivir no es consecuente. Así como no es consecuente que el mar de agua dulce, escúcheme bien, ni el río de agua salada, ni el mango de jocote, no es consecuente. Dice, esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, ¿de dónde? Del cielo. Sino, dice, mire qué sabiduría es vivir de esa manera, hermano. Por eso es que tenemos que vivir y ser santificados. Dice, si no, dice, terrenal. ¿Qué, hermano? Terrenal de aquí. Y como dice, animal, diabólica. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Uy, diga conmigo, nos urge aprender a hablar palabra de Dios y a callar la boca cuando tenemos que callarnos la boca. Dice, animal diabólica. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que como cristianos, si no nos vamos santificando por la obediencia a Cristo, nos convertimos ¿qué? En grandes hipócritas que gritamos el evangelio, pero con nuestras patas lo destruimos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, dice usted. Porque dice el 16, porque donde hay celo y contención o pleito, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué significa eso? Que si yo y usted vivimos para poner en mal a la gente, para levantar chambre, para hacer cosas que van a dañar la familia, que van a dañar la iglesia, dice, allí dice, hay perturbación y toda obra perversa. Nos podemos convertir, dice Santiago, en un caldo y una sopa donde el diablo se sienta a beberla. Qué terrible esto que estamos predicando. Versículo 17. Diga conmigo, quiero eso del versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Hermano, ¿qué es eso, hermano? Una vida controlada por el Espíritu Santo y sometida a la obediencia de la verdad bíblica. Hermano, dice, es primeramente pura, después pacífica. ¿Qué dice Santiago, hermano? Que no anda hablando cosas indebidas de nadie. Y dice, después es pacífica, que no acarrea pleitos, que en vez de levantar discordia entre hermanos y hermanos, mantiene cordura para los hermanos. Dice que es pacífica, amable, benigno, o sea que es buena en sí mismo, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Cualquiera puede hablar de una persona, pero cuando esa persona sabe dirigirse de una manera, no, yo ya he platicado con fulana y con fulano, nunca me han traído un chambre para poner en mal a nadie. Y dice, no, yo conozco a esa gente. Dice, sin incertidumbre ni hipocresía, dice, y mire el 18, y el fruto de justicia, o sea, ¿cuál es el fruto de justicia, hermano? La obra del Espíritu Santo se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Escúcheme bien, hermano, termino con esto esta mañana. Proverbio dice, ¿quieren ver días buenos y días buenos para nuestras vidas? Refrenemos nuestra lengua de todo engaño. 18 dice, y el fruto de justicia. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es ese fruto de justicia? Que la verdadera obra del Espíritu Santo en la vida de creyentes se manifiesta cuando nosotros, dice la Biblia, sembramos en paz para aquellos que hacen la paz. Yo quiero que tú te vayas con un pensamiento esta tarde para tu casa y para tu familia. Decidamos esta mañana no ser el instrumento de disensión, de guerra, de pleitos y de separaciones de familia y de separaciones de entre hermanos por el fruto de nuestra boca. Cada vez, escúchame bien, hermano, que se venga la gana de hacer tanto, tenemos que reconocer, yo soy una mujer de Dios, yo soy un hombre de Dios, no puedo propagar la llama de Satanás a través de la murmuración, a través del engaño, a través de la mentira, porque Dios me está viendo y me va a pedir cuentas. Póngase en pie esta mañana. Padre, gracias por tu palabra.